Tengo el privilegio de poder estar con usted en este día. Como decía nuestro pastor, mi esposo, es un tiempo complejo, es un tiempo difícil. Hemos visto durante ya bastante tiempo y en esta semana situaciones muy complejas que están viviendo distintos familiares, distintos amigos. Y el Señor tiene una palabra para todos nosotros y para todas las circunstancias que vivimos en nuestra vida. Quiero invitarles hoy día a que podamos leer el Salmo 73. Eso vamos a estar leyendo hoy día, así que ojalá que tenga ahí su Biblia a mano y yo voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales. ¿Cierto acá? Ya se me perdió. Ni son azotados por los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por poder estar ante tu presencia y te damos gracias porque sabemos que es tu palabra la que produce la transformación, el consuelo en nuestros corazones. Tu palabra siempre es eficaz, tu palabra siempre es oportuna. Te damos gracias desde ya por lo que vas a hacer en cada uno de nuestros corazones, porque sabemos que te vas a glorificar. Bendícenos, ayúdanos, ayúdame a mí, Señor, en toda mi torpeza, en todas aquellas cosas que tienen que ver con mis limitaciones, para que seas tú, Señor, y tu palabra la que penetre el corazón de mis hermanos, Señor, ahí donde están en su casita. Te doy gracias, Padre mío, y pido tu bendición, esa bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Bueno, sabemos poco acerca de Asaf, aparte del hecho que fue uno de los principales cantores que llegó a ser el director del Coro Nacional de Jerusalén. Eso lo encontramos en Primera de Crónicas, en 15:17, lo encontramos en el capítulo 19, o sea, en el versículo 19, en el capítulo 16, versículos 4 y 5, ahí en Crónicas. Y también sabemos de él que ejerció un don profético. Esto también lo encontramos ahí en Segunda de Crónicas, 29, versículo 30. Lo que llama la atención es que Asaf probablemente no sería la elección como más obvia para ser un director de coro hoy en día, en lo que nosotros entendemos lo que es un director de coro, una persona que dirige la alabanza. Generalmente cuando pensamos en alguien que ministra, ¿cierto? Ahora se les llama salmista, todas esas cosas. Cuando pensamos en una persona que hace eso, generalmente pensamos en alguien que es bien extrovertido, que es optimista, que está lleno de energía, ¿cierto? Que sabe cómo dirigir las masas, todo eso. En eso pensamos cuando pensamos en alguien que va a dirigir un coro. Esos son como los candidatos más probables que se nos vienen a la mente cuando pensamos en alguien que pueda dirigir un coro. Pero no es difícil que lo pensemos así, porque del ánimo que tenga, ¿cierto? De la expertise que tenga para movilizar ahí a la gente, muchas veces depende del ánimo que tiene la gente para alabar al Señor. Lamentablemente, a veces las personas necesitan a alguien adelante que lo esté impulsando a cada rato ahí a que esté alabando, levante sus manos, baje las manos, abre su boca, cante, bueno, todo eso que hacen generalmente quienes dirigen las alabanzas en este tiempo. Asaf, sin embargo, parece haber sido totalmente lo contrario. Cuando leemos ahí el Salmo 73, nos damos cuenta que era un hombre con poca confianza en sí mismo, era más bien introspectivo, era como más bien para adentro, ¿cierto? Era melancólico, y también vemos ahí a través de lo que él relata en el Salmo 73, que era un hombre con muchas luchas. No era precisamente un material muy prometedor para director de música de una congregación tan importante. Pero para llegar a la conclusión, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Asaf se encontró con una fuerte lucha interna. A Asaf le sobrecoge la dificultad de creer en la bondad de Dios en un mundo como este. ¿Se siente identificado con Asaf? A Asaf se le dificultaba creer en la bondad de Dios en el mundo actual. Se queja, por ejemplo, en un momento de que la vida de fe sea en vano, ahí en el versículo 13. También se queja de que se llenara de amargura su alma, ahí en el versículo 21, y de que su corazón desfallecía, ahí en el versículo 26. Estaba pasando un tiempo muy complejo ahí Asaf. Ha pasado por el laberinto de las experiencias amargas de la vida. ¿Le parece conocido eso? Y ahora vuelve para decirnos, sí, pero aún puedo decir, es bueno Dios para con Israel. Este verdadero peregrinaje que hace Asaf por distintas sensaciones, por distintas emociones, nos muestra algo que puede servirnos mucho en estos tiempos. Nos muestra que el debilitamiento o el fortalecimiento de nuestra fe depende de qué, depende de en dónde ponemos nuestra mirada. Y eso es lo que queremos extraer en este momento de este salmo. Porque, en primer lugar, cuando leemos aquí la palabra del Señor, vemos que nuestra fe se debilita. ¿Cuándo? Cuando ponemos los ojos en las circunstancias de la vida. Aquí en el Salmo 73, si lo leemos nuevamente en el versículo del 2 al 3, ¿qué es lo que dice Asaf? Dice acá, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Asaf en un momento se sentía seguro,
Al momento siguiente parecía que no tenía tierra firme debajo de sus pies. Había estado dando por sentado que si Dios era bueno para con su pueblo, entonces obviamente el pueblo de Dios sería bendecido, el pueblo de Dios sería prosperado. La obediencia a Dios llevaría a la abundancia material, al igual que la desobediencia llevaría a la pobreza. Así al menos había pensado él. La consecuencia lógica es que la obediencia lleva a la pobreza y el sufrimiento, y que la obediencia daría como recompensa salud y prosperidad. Eso era lo que estaba en la mente de Asaf. Eso era lo que creía Asaf. Y eso era lo que creía yo también en un momento, y creo que con esto me estoy también ejemplificando lo que sienten muchas personas en situaciones como las que estamos viviendo actualmente. Nos toca pasar por momentos así, en que estamos seguros de que si hemos obedecido, de que hemos hecho lo que el Señor nos dice en su palabra, hemos puesto todo nuestro empeño en eso, eso como consecuencia va a traer sí o sí la bendición. A nosotros nos había pasado que nos habíamos casado, el Señor nos había bendecido abundantemente, por su gracia habíamos hecho las cosas de manera ordenada. Tuvimos, después de 5 años que estábamos casados, habíamos tenido a nuestra hijita, entonces ella venía en camino, estábamos felices, y de repente nos encontramos con que se le diagnostica una enfermedad. Y no una enfermedad pasajera, una enfermedad que ha llevado años. Entonces, a raíz de esta dificultad, por primera vez tuve ese sentimiento de absoluta envidia. Esta cosa de saber qué es lo que está pasando aquí. Bueno, yo he hecho esto, he tratado de dirigirme de buena manera, obedecí a la palabra del Señor. ¿Y qué pasó aquí? ¿Se ha encontrado usted alguna vez con esa situación? Yo creo que en este tiempo muchas personas se están encontrando con esa situación, y a raíz de estas situaciones, de estas circunstancias que tenemos en nuestra vida, a veces empezamos a tener sentimientos de absoluta envidia. Uno se pone a mirar las situaciones de los demás. Yo empecé a mirar a los demás, empecé a pensar que según mi propio juicio, obviamente usted sabe que nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, habían personas que habían hecho las cosas de mala manera, y no tan ordenadamente y no tan limpiamente, y miraba a sus hijos y todos caminaban, hijos sanitos, todo bien, les ayudaban, le parecía que les salía todo bien, y la mía ni siquiera podía caminar, no podía correr. Era una sensación terriblemente desagradable. ¿Dónde puso su mirada Asaf? ¿Qué fue lo que vio Asaf? ¿Y qué era lo que estaba mirando yo? Y vio a aquellos que desprecian a Dios, aquellos que desprecian su palabra, desprecian a su pueblo, prosperando más que aquellos que le aman y que le sirven. Asaf vivió en su mente un verdadero bombardeo. ¿Le ha pasado a usted en este tiempo? Mire el bombardeo mental que recibió aquí Asaf. En el versículo 3 vemos que vio la prosperidad de los impíos, o sea, miró a su alrededor y vio que a todos les estaba yendo bien. Le pasaba en este tiempo que mira a su alrededor, usted está ahí apenas con sus recursos y mira a los demás y parece que le está yendo mejor en este tiempo a los impíos. Vio, por ejemplo, en el versículo 4 dice que no se acongojan por su muerte, parece que no les pasa nada, mis hermanos. Ahí en el versículo 5 vio que no pasan trabajos ni son azotados como los otros hombres. Parece que todo le saliera más fácil. Ahí en el versículo 6 dice, vio que la soberbia le ciñe el cuello como cadena de oro. Más encima son soberbios y parece que se lucen. Vio también ahí como lo vemos en el versículo 7, que logran con creces los antojos del corazón. Todos los proyectos le funcionan. Todo lo que planifican les sale, pero a perder de boca.
Ahí en el versículo 8 y 9 vemos que dice Asaf, vio que hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, se insultan a Dios y no les pasa absolutamente nada. También ahí en el versículo 11 vemos que Asaf dice que vio que ignoraban voluntariosamente a Dios diciendo, ¿cómo sabe Dios? ¿No se ha encontrado usted, sobre todo en este tiempo, con una situación así, mirando las circunstancias de su alrededor? Yo sí, y más de una vez. En la vida de muchos hombres y mujeres comprometidos con Cristo hay momentos cuando surgen preguntas como esta. Y puede ser que tú seas uno de ellos. Puedes decir, he estado viviendo para Cristo, he estado sirviendo, he estado obedeciendo su palabra. Servir al Señor ha sido lo más importante en mi vida. Le sirvo desde mi juventud, desde mis años de adolescencia. Hacer su voluntad ha sido el impulso dominante de mi vida, por muchos sacrificios que implicara. Y te preguntas así como el salmista, ¿de qué sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? ¿Qué pasó aquí? Te preguntas. Y mientras te haces esta pregunta, al mismo tiempo, por alguna razón que no comprendemos, hace poco que empezamos a fijarnos en las circunstancias que viven otros. No solo nos fijamos en nuestras circunstancias, no solamente nos fijamos en lo que nos pasa a nosotros, empezamos a mirar a los demás. Empezamos a ver cómo los demás prosperan, empezamos a ver cómo los demás tienen salud, empezamos a ver cómo los demás no han perdido ningún familiar en este tiempo. Empezamos a ver cómo hay personas que salen y hasta pasean y tal vez tú has tenido que estar encerrado en este tiempo. Pareciera que a los demás no les pasara nada. Parece que hasta más prosperan. ¿Se ha fijado que de repente hay personas que hasta en este tiempo que es difícil, que hay personas que tienen que estar buscando los bonos, hay otras que les está yendo pero fenomenal económicamente? Eso es lo que vemos cuando miramos con nuestros ojos, cuando vemos las circunstancias que nos rodean. Eso vemos. Cuando nuestros ojos, mis hermanos, están puestos en las circunstancias de la vida, ¿qué es lo que pasa? Nos debilitamos y nuestra fe decae, porque ponemos nuestra mirada en las cosas externas, en las cosas que son momentáneas, en lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Pero en ese momento, el Señor tiernamente nos dice, como dice ahí en Proverbios 3:31, no envidies al hombre injusto. No lo envidies, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Mi querida hermana, mi querido hermano, no pongas tu mirada en la situación o circunstancia de los injustos. Muchos cristianos en algún momento dicen, antes de ser cristiano estaba mucho mejor, parece que no me pasaba nada. ¿Sabes? Si tú hubieras muerto antes de recibir a Cristo como Salvador, ¿dónde estarías? ¿Sabes cómo estarías? Perdido, sin esperanza alguna, eternamente perdido. Generalmente nuestro problema es que la bendición se reduce al pobre concepto de bienes y materiales físicos. Pero nuestro Padre, ¿qué nos dice? Él bendecirá la morada del justo porque su presencia está ahí.
Cuando Dios está en tu casa hay paz, porque tu relación con Dios ya está restaurada a través de Jesucristo. Por eso que en tu casa va a haber paz, hay amor, porque la relación con Dios ya está restaurada. La bendición completa, plena, concreta, es tenerlo a Él en tu casa. La envidia no le permitía a Asaf ver la verdadera condición de los malos. Solo ve lo externo, la prosperidad, la salud que pueden tener los malos. Pero la bendición de Dios es mucho superior a esa, mucho superior a aquello que es momentáneo, aquello que es pasajero. Su presencia, la presencia de Dios, es la bendición más grande que podemos tener. No pongas tu mirada en las circunstancias, pon la mirada en el que mora contigo en tu casa, en el que habita en tu casa. Estás bajo sus alas. El omnipotente está en tu casa, mi hermano. No podemos juntarnos en este tiempo, no podemos congregarnos en las cuatro paredes de nuestra iglesia, pero el omnipotente está en tu casa, está en mi casa, la paz de Dios está en tu casa, la paz de Dios y la presencia de Dios está en mi casa. Tenemos mucho más de lo que tienen los impíos. Vimos que nuestra fe se debilita cuando ponemos nuestra mirada en las circunstancias, pero por otra parte vemos en este salmo que nuestra fe se fortalece cuando ponemos nuestros ojos en Dios. Leamos nuevamente y el Salmo 73 en el versículo 17 al 20 dice: cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Aquí vemos que Asaf, después de todas estas quejas y de todo como él describe lo que estaba mirando, aquí Asaf cambia de opinión y da un giro de 180 grados al entrar en el santuario de Dios. Generalmente cuando enfrentamos circunstancias difíciles, ¿qué es lo primero que hacemos? Empezamos a alejarnos de la comunión de Dios. Torpemente empezamos a alejarnos de la comunión con Dios. Pero el autor nos dice que él buscó al Señor y eso le ayudó a cambiar su entendimiento de lo que él estaba viendo con sus ojos naturales. En el año 1609, un destacado científico que ustedes deben haber escuchado alguna vez, cierto nombrar, llamado Galileo, utilizó un telescopio casero de 8 aumentos para demostrar a las autoridades de Venecia el potencial que tenía este instrumento para el estudio del cosmos. Al hacer las pruebas, ¿qué es lo que hizo aquí Galileo? Empezó a utilizar el telescopio cada vez con lentes más potentes. Lo primero que hizo fue mirar al Sol. El Sol era considerado hasta entonces como un símbolo de perfección. Al ser mirado con el telescopio, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta que el Sol no era tan liso ni perfecto. El Sol tenía ciertas manchas. Lo segundo que observaron fue la Luna, que a simple vista aparentemente se veía lisa, pero en realidad tenía una superficie irregular. Incluso al usar estos lentes se pudieron dar cuenta de que al mirar la Luna se observaban valles y se observaban montañas en la Luna. Pero el descubrimiento más trascendental que ocurrió ahí, que hizo Galileo, fue cuando se observó Júpiter. Demostró que este planeta estaba rodeado de lunas y que era como similar a un mini sistema solar. Esto constituyó un poderoso argumento para corroborar la verdadera utilidad del telescopio que tenía Galileo. El telescopio logró mostrar por primera vez desde la antigüedad muchas estrellas y fenómenos que hasta ese momento eran demasiado débiles para el ojo humano, pero así, de esa manera, con este telescopio potente, se inició la astronomía moderna. ¿Por qué te cuento esto?
porque la experiencia transformadora de estar en la casa del Señor fue como poner a la disposición de Asaf un telescopio potente que le ayudaba a ver más allá de lo que era superficial y momentáneo. La prosperidad temporal, pues puede ser solamente un síntoma temprano, mi hermano, un síntoma engañoso de una enfermedad que es fatal. Ahora la visión de Asaf, al entrar en la presencia del Señor, se aclara y ve que la vida de los injustos son solo jaulas de oro. Después Asaf cambia su opinión como lo veíamos delante. Ahí en el versículo 18 vemos este cambio. Dice, él se da cuenta que estaban puestos, los malos estaban puestos en deslizadero. ¿Qué significa eso? Que el terreno que pisan los malos, los injustos, era un piso inseguro. Se dan cuenta también que serían precipitados a una completa ruina. Ahí en el versículo 19, él nos muestra que serían asolados de repente, o sea, su destino es totalmente incierto. Su destino es incierto. Se dio cuenta también que los malos se consumirían de terrores, o sea, no tenían quien los defendiera. Se dio cuenta también que Dios los menospreciaría como a fantasmas. Ahí en el versículo 20 Asaf lo pone, o sea, estarían alejados de la presencia de Dios. Dios ni siquiera los vería, no serían tomados en cuenta. Dios aquí le muestra, al estar en su presencia, le muestra al salmista el fin, el verdadero fin de los injustos. El fin de los injustos que se olvidan de Dios es mucho peor que el presente dificultoso y tal vez doloroso de los justos. Su alma, el alma de Asaf, encontró tranquilidad, encontró paz, solo hasta que miró y entendió los acontecimientos de esta vida desde la perspectiva de la eternidad, desde los lentes, desde el telescopio de la eternidad. Nuestra mirada, mis queridos hermanos, el problema de nuestra mirada física es que nuestra mirada es de corto plazo, pero la mirada de Dios es mucho más amplia, es mucho más alta. Ahí en Isaías 55, del 1 al 5 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos. Entonces, mis queridos hermanos, las cosas adoptan otro carácter cuando se ven a la luz de la eternidad, cuando lo vemos a los ojos de Dios. Al poner la mirada en Dios, Asaf empieza a ver todo desde la perspectiva de Dios. Y esta nueva perspectiva, ¿qué produce en Asaf? Lo fortalece. ¿Quién codiciaría, mi querido hermano, mi querida hermana, quién codiciaría la posición de un hombre o una mujer que finalmente se va a perder? ¿Quién podría envidiar esa posición? Es absurdo envidiar la posición en la que están los injustos. A pesar de que sabemos que debemos andar en este mundo por fe, muchas veces insistimos en mirar las cosas con nuestra vista física. Es decir, ¿cómo lo hacemos? Contando solo lo que alcanza a ver nuestros ojos. Empezamos a fijarnos solo hasta dónde alcanza nuestra mirada. Vemos un espacio de tiempo con nuestros ojos terrenales, pero cuando dejamos que nuestra vida terrenal, dejamos esta vida terrenal y usamos el telescopio de la eternidad de Dios, podemos darnos cuenta que sí, mi hermano, sí vale la pena pasar apuros por causa de Cristo en esta vida, pues nos espera una vida mucho mejor con el Señor. Para que su fe sea fortalecida, lo que necesitamos en este tiempo es que nuestra fe no decaiga, sino que nuestra fe sea fortalecida. Para que sea fortalecida,
necesitamos entrar en el santuario de Dios. Necesitamos entrar en la presencia de Dios, fijar nuestra mirada solo en Él. Estando ahí en tu casa, puedes entrar en la presencia de Dios. Estando ahí en tu casa, la presencia de Dios habita en tu corazón. ¿Se dan cuenta lo torpe que podemos llegar a ser? Podemos llegar a ser como Asaf. Asaf dice algo muy fuerte. Dice ahí, nos comportamos como verdaderos animales sin razonamiento al pensar que los impíos tienen una mejor vida que la nuestra. Todos vamos a sucumbir en algún momento a la tentación de mirar las circunstancias de quienes nos rodean y tenemos, mis queridos hermanos, realmente una visión demasiado borrosa. Pensamos que están mejor que nosotros, así como el salmista se arrepintió por haber dudado de Dios. Arrepintámonos nosotros también en este día de dudar del plan de Dios que tiene para nosotros. Arrepintámonos. Entremos confiadamente en la presencia de Dios. Busquemos su rostro para que nos ayude a ver con su perspectiva, con una visión amplia, con una visión más clara. No tengamos miedo. Aunque dudemos, Dios no nos va a abandonar nunca, nunca. Siempre Él va a estar con nosotros. Incluso cuando estemos dudando, y el salmista lo dice en el versículo 23, y se los vuelvo a leer. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, con todo. Con todas las quejas, con todo ese divagar entre las situaciones que estaba viviendo Asaf, con todo, se dio cuenta que el Señor siguió con él, con todo, con esas dudas, con todo, el Señor sigue con nosotros para mostrarnos que Él es nuestra mejor elección, que Él esté en nuestra vida es la mayor bendición. Cuando dudamos de Dios, Él nos sigue sosteniendo. ¿Por qué? Porque Él es siempre fiel, Él está constantemente en nuestra vida. Pero es necesario también que nosotros entremos en su presencia, que le busquemos con todo el corazón, que le conozcamos más profundamente a través de una comunión íntima con Él, a través del conocimiento de su voluntad por su palabra. Querido hermano, hay una noticia espectacular en este día. Él mora en tu casa. Él mora en mi casa. Él está contigo y Él está conmigo. Recibe hoy día esa ayuda, esa dirección para tu vida y la esperanza de que tienes la vida eterna, segura en Él. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y si estoy contigo, ya nada quiero, dijo el salmista, en esta tierra, porque se dio cuenta que tener a Dios, que tener su presencia, que ser su hijo, es la bendición más grande que podemos tener. Podemos decir, cada uno de nosotros, así como dijo el salmista, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ciertamente Dios es bueno para con tu vida. Oremos al Señor para que podamos entrar ahí en su presencia, podamos recibir esta palabra y Él pueda reenfocar nuestra mirada.